En este segundo video vamos a continuar diseñando nuestra base de datos y al mismo tiempo aprendiendo a programar en Java. Es muy importante que para diseñar un programa nosotros tengamos una estructura bien definida de lo que queremos hacer. A continuación vamos a ver un esquema de lo que va a ser nuestro programa en Java. Tenemos en un principio una clase principal que, como lo dije en el video anterior, se llama exactamente igual como llamamos nosotros a nuestra aplicación. Por lo tanto, en nuestra clase principal vamos a crear un menú que va a ser el menú de la aplicación. En ese menú nosotros podemos escoger las diferentes acciones que nos va a permitir hacer nuestro programa. Por otro lado, vamos a crear otra clase que va a ser el motor de nuestra base de datos. Esa clase la podemos, en un principio la vamos a llamar base de datos como querramos. Y en esa clase vamos a crear lo que se llaman variables de clase. Las variables de clase son las diferentes variables que nos permiten interactuar en una clase cualquiera. Dentro de esa clase vamos a crear una serie de métodos que es lo que nos va a permitir trabajar con las variables de clase. Esos métodos en nuestro proyecto va a ser uno que nos va a permitir crear registros, editar registros y eliminar registros. Y al mismo tiempo nos va a permitir crear el archivo de datos donde vamos a almacenar todos los registros que va a gestionar nuestra base de datos. Entonces acá, ¿cómo nos vamos a relacionar entre la clase principal y la clase de nuestro motor de base de datos? A través de un objeto de clase. Un objeto de clase es como una variable que nos va a permitir relacionar nuestra clase principal con distintas clases y a través de ella podemos accesar los diferentes métodos. Suena a veces un poco complicado, pero en la medida que programemos nos vamos a dar cuenta que es algo muy sencillo. Entonces vamos a continuar trabajando con nuestro programa. En nuestra clase o nuestro video anterior, nosotros diseñamos nuestra clase principal. La clase principal la llamamos base de datos porque así llamamos nuestro proyecto. Vean ustedes que esa clase principal es esta que está acá. Y en esta clase vamos a crear nuestro menú. Entonces, la clase principal es la que nos va a permitir crear toda la estructura donde vamos a colocar las líneas de código que van a ser las líneas principales, donde el programa al inicializarse va y ejecuta todas las actividades. Entonces vamos a crear nuestro menú. Vamos a crear una base de datos que nos va a permitir realizar las siguientes funciones. Nos va a permitir crear un archivo de datos donde vamos a almacenar información a través de crear registro, editar registro y eliminar registro. Es decir, que nuestro menú nos va a permitir tomar cada una de esas acciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro menú. Para ello, hacemos lo siguiente. Vamos a ir colocando en nuestro programa principal las áreas donde vamos a ir definiendo los elementos más importantes de nuestro programa. Aquí vamos a colocar las variables principales o las variables, vamos a llamarlo variables principales. Esto lo estoy colocando porque esto es un comentario, es decir, esto no se considera como parte del programa, aunque está dentro del programa, simplemente es algo que utilizan los programadores para colocar información que luego nos permite interpretar el programa. Entonces es bueno colocar doble slash y al hacerlo ustedes se van a dar cuenta que todo lo que colocan se va a colocar así en un gris color claro. Significa que eso no se considera parte del programa. Aquí vamos a colocar nuestras variables principales. Acá vamos a colocar nuestro loop del programa, es decir, un loop
es algo donde vamos a estar dentro del programa y la única forma de salir de ese loop es cuando nosotros decidamos hacerlo. Para ello vamos a utilizar una toma de decisión que nos permite crear un loop en Java y en casi la mayoría de los programas, que es el comando while. Mientras que lo que está dentro del paréntesis se cumple, se va a realizar lo que esté dentro de las llaves. Es decir, que mientras lo que esté aquí sea verdadero o sea igual a 1, va a estar el programa ejecutándose. La única forma de salir de este loop, de este while, es que lo que esté aquí dentro de los paréntesis sea falso. Para ello vamos a definir una variable. La primera variable que vamos a aprender a utilizar es la variable del tipo booleano, la tipos boolean. Esas variables pueden tener dos valores. Puede ser un valor verdadero o un valor falso. ¿Cómo se define la variable? En Java, para definir una variable, se utiliza cualquier número de caracteres y números. Una variable nunca puede comenzar con un número y no puede comenzar con un carácter especial. ¿Qué es un carácter especial? Cualquier carácter que no sea o una letra, un número o el carácter underscore o como lo llaman algunos, barra piso. Cuando definimos una variable siempre la vamos a definir de forma tal que el nombre de la variable nos diga qué es lo que hace esa variable. Nosotros vamos a definir una variable que va a ser como un switch, por eso voy a utilizar el SW de switch en inglés. Y las variables generalmente comienzan con letra en minúscula. Y vamos a decir switch del programa. Entonces cuando definimos una variable la debemos colocar, podríamos colocar switch del programa 1, switch del programa 2, switch underscore 1, 2, etc. Cuando en Java se crea una línea de programa se debe terminar con un punto y coma. Vean ustedes que si yo hubiese dejado un espacio y hubiese colocado SW espacio 2, me va a salir acá un error. Vean ustedes que se coloca en rojo, indicando que estoy cometiendo un error. Si me coloco sobre el símbolo de exclamación en rojo, me puede decir, el compilador me puede dar una cierta información de lo que estoy haciendo de forma incorrecta. Muy bien, entonces voy a llamarlo switch del programa. En Java es muy importante que cuando definamos una variable la inicialicemos. Que si inicializamos, darle un valor. Entonces, esta variable puede tener el valor false, o puede tener el valor true, verdadero, en inglés. Originalmente la voy a colocar en false. Cuando esta variable en nuestro programa sea verdadero, significa que vamos a salir de este loop. Entonces, mientras que SW de programa sea verdadero, me voy a mantener acá. Pero ven ustedes que yo la definí como falso. Y aquí debe ser verdadero. Entonces nunca va a entrar en el loop while porque es falso. Entonces esta variable que es falso la voy a transformar en verdadero. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el signo de exclamación invertido. Entonces, ¿qué es lo que hace este símbolo? Este símbolo lo que hace es negar el valor de una variable. Si esta variable vale falso, la convierte en verdadero. Entonces ahora me voy a quedar de manera indefinido en este bucle y no voy a salir de él. ¿Por qué? Porque la variable al tener un valor de falso y yo invertirla vale verdadero. Y me voy a quedar en el while mientras que lo que esté dentro del paréntesis sea verdadero. Si yo ejecuto mi programa, para ejecutar mi programa presiono esta flecha verde acá. Ustedes van a ver que el programa va a empezar a ejecutarse y va a quedar de forma indefinida, no va a dar ningún tipo de información. La única manera que yo pueda parar el programa es presionando este rectángulo color rojo. Al presionarlo, entonces vean ustedes que me dice que el programa se ejecutó durante 8 segundos y que fue detenido
al presionarlo. Si no, se hubiese quedado acá de manera indefinida. Muy bien. Entonces yo acá voy a definir mi menú. ¿Cómo voy a definir mi menú? Yo quiero imprimir. Lo que yo quiero imprimir, quiero que aparezca aquí abajo en esta zona. Esta zona se llama la zona de consola o el espacio donde se va a ejecutar el programa. Entonces en nuestro programa cualquier resultado lo vamos a visualizar en esta zona que está acá. Entonces voy a decir que voy a imprimir. ¿Cómo voy a imprimir? A través del sistema. Voy a llamar a esa clase. Voy a llamar a un método que se llama método de salida. Quiero salir del sistema y quiero imprimir. Entonces puedo llamar a través de print. ¿Ok? Entonces hay dos formas de hacer un print. Un print significa que yo, por ejemplo, si yo imprimo acá un mensaje, tengo que colocarlo entre comillas doble. Y voy a imprimir aquí hola, por ejemplo. ¿Qué pasa si ahora ejecuto el programa? Esto se va a llenar de hola porque va a empezar a imprimir puros hola. Vean ustedes que imprimió hola y me dice que es muy grande, por lo tanto él está imprimiendo, y si yo trato de moverme hacia la izquierda voy a tener infinitos olas. Ahora yo quisiera que se imprimiera un hola en cada línea. Para ello voy a utilizar el print line, LN. La diferencia que hay entre el print y el print line es que ahora voy a imprimir una línea cada vez que lo voy a hacer. Si ejecuto mi programa, entonces van a ver ustedes que se está imprimiendo ola de manera indefinida, infinitos olas, porque estoy acá. Acuérdense que estoy en un loop, en un ciclo infinito. Aquí recuerden que para parar el programa debo presionar acá el símbolo menos, este rectángulo que está acá. Bueno, muy bien. Ahora, si yo quiero, bueno, no lo voy a hacer acá, no veo la opción de que yo pudiese limpiar el espacio que está acá. Si yo quiero limpiar el espacio con ejecutar nuevamente el programa, se va a limpiar todos estos olas que están acá. Muy bien, yo aquí voy a imprimir lo siguiente. Voy a imprimir una línea continua acá. Luego voy a copiar esto para que sea mucho más sencillo y voy a colocar menú del programa. Menú principal. Vamos a llamarlo así, menú principal. Estoy construyendo mi menú. Luego de ese menú voy a crear las diferentes opciones de mi menú. Las opciones van a ser las siguientes. La primera opción va a ser la opción que me va a permitir crear un registro. Voy a colocar aquí uno, acá, crear registro. Esa va a ser la primera opción, crear registros. La segunda opción va a ser la de leer un registro. ¿Se acuerda el modelo que vimos al principio del video? Aquí vamos a colocar leer registros. Y aquí vamos a colocar una tercera opción, que es la opción de eliminar un registro. Eliminar un registro. Entonces, opción 1, esta es la opción 2, esta es la opción 3, que va a ser la opción de eliminar registro. Eliminar registro. Y va a ser la opción, y vamos a agregar una tercera opción, que es la opción de salir del programa. Recuerde que los programas deben salirse cuando el usuario lo desee. Los programas no se pueden salir por sí solos. Entonces vamos a escoger la opción 4, que es salir del programa, que es finalizar. Salir del programa. Ok, entonces ya tenemos acá nuestro menú. Muy bien, es decir que yo tengo que ingresar 1 si quiero crear un registro, 2 si quiero leer un registro, 3 si quiero eliminar un registro y 4 si quiero salir de un registro. Vean ustedes que
de alguna manera tengo que ingresar el número 1, el número 2, el número 3 o 4, dependiendo de la opción que quiera crear. Para ello voy a definir una variable que es la que me va a permitir almacenar un número. Entonces es la segunda variable que vamos a ver, la variable tipo entero. La variable tipo entero, como su nombre lo indica, almacena valores enteros. Vamos a llamarlo, por ejemplo, entrar selección. Entrar selección, lo vamos a llamar de esa forma, input selection o selection. Ustedes lo llaman como ustedes deseen, pero lo importante es que la variable de alguna manera nos indique qué es lo que almacena. Muy bien, además yo ahora voy a llamar a una clase que me permite leer lo que yo introduzco por el teclado al presionar la tecla Enter del teclado. Esa es una clase que se llama Scanner. ¿Sí? Scanner. Entonces, para yo crear una variable de clase, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que colocar el nombre de la clase, Scanner. Esa clase no la he creado yo, esa clase es parte del sistema Java, ya está creada, por lo tanto yo lo que voy a hacer es usar esa clase. Debo llamar el nombre, el nombre del objeto, voy a llamarlo, por ejemplo, el objeto input de ingresar, y luego tengo que llamar lo que se llama el constructor, es decir, cómo yo inicializo esa variable que estoy creando. Entonces a través del operador new vuelvo a escribir el nombre de la clase, porque los constructores se llaman exactamente igual al nombre de la clase. Y aquí le voy a pasar un argumento, que es el argumento system.in. Si no lo entendemos ahorita, no importa, poco a poco vamos entendiendo esto. Lo que sí es importante es entender que existen clases ya creadas que el programador puede utilizar y que facilita el programar, que la programación sea mucho más sencillo. Ven ustedes que aquí me está saliendo en rojo indicando que esa clase no existe. Entonces, si yo me voy acá y presiono sobre este simbolito acá, me va a decir que debo importar esa clase, es decir, que yo esa clase la debo ingresar a mi programa. Presiono importar y vean ustedes que ahora aparece esa clase como parte de la biblioteca que estoy utilizando y que va a ser de gran utilidad para mi programa. Entonces ya ahora puedo utilizar esta clase en mi programa porque ya la importé, ya forma parte de mi programa. Muy bien, vean ustedes acá que yo aquí voy a colocar otro para imprimir, pero esta vez va a ser un print, no va a ser print line, sino va a ser un print. Es decir, yo quiero que ahora no exista un salto de línea. Acuérdense que el print LN hay un salto de línea y el print sin el LN no existe salto de línea. Entonces le voy a colocar ingresar, por ejemplo, ingresar selección. Es decir, yo voy a decirle que estoy esperando que entre o el 1 o el 2 o el 3 o el 4, ¿ok? Muy bien, pero ese valor, si yo ahora ejecuto mi programa, ustedes se van a dar cuenta que esto se va a imprimir de manera indefinida por lo que habíamos visto anteriormente. Vean ustedes que esto se está imprimiendo de forma indefinida y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que mi menú se quede estático y espere que yo imprima algo del teclado. Entonces, para hacer eso voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que voy a almacenar en mi variable que llamé inCell lo que yo ingrese por teclado, y lo que voy a ingresar por teclado lo voy a leer a través de la variable input. Presiono un punto y me van a aparecer todos los métodos que puedo utilizar a través de esa variable. Yo quiero almacenar en inCell un valor entero, entonces tengo que buscar acá el netInt. ¿Por qué? Porque ese me va a decir que lo que voy a ingresar por teclado va a ser un valor entero. ¿Sí? Si hubiese sido otro tipo de variable, buscaría otro tipo de nest. Entonces, si ahora ejecuto mi programa, ahora el menú se queda acá, se queda paralizado
porque está esperando que yo ingrese un número. Por ejemplo, si yo ingreso el 2, entonces él lo lee y ahora me vuelve a salir el menú y espera que yo ingrese, porque estoy esperando acá que yo ingrese algo por el teclado. Una vez que yo haya ingresado algo por el teclado, entonces voy a borrar el buffer. ¿Qué significa eso? Que lo que yo haya ingresado por el teclado quiero borrarlo porque de repente quiero ingresar algo nuevo. Para hacer eso voy a colocar input.nextLine. Entonces con este comando estoy borrando lo que se llama el buffer. Cojo este método nextLine y entonces de esa forma borro cualquier información que yo haya ingresado anteriormente. Muy bien, entonces ya aquí hemos creado nuestro menú. Si yo ejecuto mi programa, entonces él va a esperar que yo ingrese un valor en mi teclado y en función de eso voy a tomar las decisiones que deseen. Voy a ponerle un poquito más, adornar acá vamos a ver el tiempo que llevo acá. Ok, ya con esto es suficiente. Nos vemos en el próximo video.